Hola amigos, ¿cómo están? Soy Seb. Y para este video decidí hacer un storytime video de la vez que fui a Puerto Vallarta a un club con mi novio y los policías de ese club decidieron ser homofóbicos y nos sacaron del club. Ya sé que estupidez, pero sí pasa, hay gente que no piensa en el mundo. Pero quédense para el final del video porque va a ser un anuncio muy emocionante y muy cool que les puede gustar a muchos de ustedes. Muchos de la gente de Latinoamérica va a ser como wow. So, quédense hasta el final del video. Entonces la historia empieza cuando fui a Puerto Vallarta para el cumpleaños de Dion, porque él cumple como en abril, siempre hacen como un viaje a México. Entonces yo me uní en este viaje por primera vez. Fui en un viaje con su familia, wow, todo muy cool. Llegamos al hotel, es como un resort, drinks, playa, de que todo muy nice, ¿no? Así que wow, o sea, yo comí como cerdo, comí mucho. Y la familia de Dion habla todo, todos hablan inglés. Entonces yo era como su traductora, como hey, diles que más vino. Y yo, hey, más vino. Hey, diles que más hamburguesas. Y yo, hey, más hamburguesas. Así. Entonces todo estaba muy bien. Primeros 3 días todos comiendo como locos, tomando como locos, festejando de que party, Y luego para el cumpleaños de Dion decidimos ir a un club que no voy a decir el nombre porque no quiero incluirlos en este video. Me da asco la manera en la que la gente que trabaja en este club son, por la forma en la que nos trataron. Entonces no les quiero dar el promo a este lugar, pero digamos que se llama algo como Sendala, no sé. Anyway, fuimos a este club, todo va muy bien. Pagamos como en el hotel. A un señor que trabajaba en el hotel, que tenía como conexiones con el club, fue como sí, me pagan a mí la entrada y les doy como, es barra libre, no sé qué, Y yo, ok, perfecto. Entonces todos pagamos como el cover ahí y nos llevaron del hotel a este club. Entonces era como, wow, ¿qué soy? ¿Kardashian o qué? Oh my god. Entramos, todo va súper bien, todo súper así que dressed up, nice, todos éramos como 9 en el grupo que íbamos club. Llegamos ahí, todos estamos haciendo shots, de que drinks, todos están súper buena onda con nosotros. Luego pasa la noche y estamos como que todos de que, sí, feliz cumpleaños, wow, bailando, gritando todo. Y hacen como un concurso. Y nosotros, ay, wow, qué padre. ¿Un concurso de qué es? El concurso fue de que agarran niñas que dijeron, ay, yo quiero estar en el concurso. Las llevan a un bañito, les dan un bikini, se quitan el vestido, se ponían el bikini y subían a un escenario. Y la gente decidía qué niña con el mejor cuerpo iba a ganar free drinks. Ahí yo empecé a decir como, ok, ¿en qué lugar estoy? Que están poniendo a niñas borrachas, las cambian a un mini bikini revelador, las suben a un escenario y todo el mundo está como, sí, wow, sí. Todos están como, wow, sí. Y yo estoy como, ok. Todo nuestro grupo está como, what the fuck, ¿por qué está pasando esto? O sea, el ganador creo que ganaba dinero, no sé, pero es como, o sea, está mal que hagamos eso, ¿no? Bueno, anyways, pasa una niña, literal, se baja los calzones, enseña todo y todos están como sí. Los de seguridad están como wow, sí, quítate más. Y yo soy como wow, qué buena seguridad. Anyways, pasa la noche y ya este asunto pasó, bla bla bla, jajaja, jijiji, como diría mi mamá. Y luego estamos bailando y yo decido, ¿por qué no? Es el cumpleaños de mi novio, le voy a dar un beso. ¿Por qué no? A ver, estamos bailando, sí puedo besar a mi novio. No, uno pensaría que sí puedes besar a tu novio. No es como que le estoy bajando los pantalones en medio club, ¿no? Aunque ya han hecho eso, lo hizo en un escenario. Anyways, le estoy dando un beso. Llega el de seguridad y me agarra del brazo y dice, oye, no puedes estar haciendo esas cosas aquí. Y yo, ¿qué? Y él, esto está prohibido, va contra las reglas. Y yo, girl, a mí no me puedes hacer eso, menos cuando he tenido como 3 drinks en mi cabeza. Entonces yo como, perdón, ¿de qué reglas? Y él, sí, esto va contra las reglas. Y yo, aparte que yo lo estoy haciendo sonar muy bueno, en realidad fue como, eran súper groseros, nos estaban empujando y todo. Y yo, ¿qué reglas? ¿Me puedes enseñar el reglamento? Y él, sí, te lo enseño afuera. Y yo, no voy a salir de aquí para que me golpees o algo, gracias. Entonces nosotros empezamos como a alterarnos y ellos no entendían nada. Entonces yo tenía que estar traduciendo, cambiando mi cerebro de inglés a español. Y como pueden ver, es difícil para mí traducir cosas, cambiar de lenguajes así. Entonces yo estaba teniendo un mal momento haciéndolo. Luego le habla él a sus compañeros de seguridad. Todos empiezan como que a darnos sacar. Todos nuestros amigos están como what the fuck, what's happening. Luego uno llega, empuja a Dion se cae y yo así como what the fuck, like. Y llegan y nos dicen, si no se salen vamos a llamar a la policía. Ok, amigo, vas a llamar a la policía porque nos estás haciendo un ataque
ataque homofóbico. Ok, ¿por qué no hacemos eso? Quiero hablar con el dueño de aquí y él, no, soy yo. Y yo, obviamente no eres tú, amigo. Tú eres el de seguridad homofóbico que no tiene ni 3 años en la escuela. Se nota que no sabes pensar. Entonces no voy a hablar contigo, gracias. Prefiero hablar con un humano que con un chimp que no sabe pensar. Entonces pasó mucho tiempo de que nos estaban gritando, nos estaban empujando. Y así como, ok, ¿qué es esto? 2001. Y de todas formas me costaba de trabajo entender por qué gente actúa así. Luego acabamos yéndonos de ese lugar porque era claro que arruinaron nuestra noche. No nos devolvieron el dinero, nada, no me importó nada. Yo fue como, vámonos ya, tomamos un taxi, nos regresamos. Entonces, gente que está viendo este video, por favor, nunca sean homofóbicos, racistas, nada de eso, porque todos somos personas que valemos lo mismo. No va contra las reglas besar a tu novio si hay gente desnuda en un escenario. Ok, no, tengan un poco de cerebro. Al final del día, no importa si te tratan como basura, con que tú no trates a los demás como basura y tú tengas presente tus morales, tus principios, tienes que ser una persona buena. Probablemente en un futuro la gente te va a tratar a ti como tú tratas a los demás. Entonces ojalá, si tú eres el que está viendo, si tú estás viendo esto y algún día has tratado a alguien como basura, lo siento, pero apestas, ve y edúcate. Anyways, tengo un anuncio muy emocionante. Si alguien vive en Panamá o puede ir a Panamá, yo y Dion, mi novio, vamos a estar en una convención llamada WebCon este enero. Así que voy a dejar el link aquí abajo, vayan a checarlo. Va a estar muy padre, va a haber muchos youtubers de todos lados ahí para conocerlos y hacer como fiestas, I don't know, go check it out. Anyways, gracias por ver, comentar, denle like y suscríbanse y ¡woo! Si quieren más videos en español, aquí hay un playlist o algo, aquí, a algún lado hay un playlist. Play con este señor. Pero en realidad, o sea, aunque hayan sacado a ese señor de su trabajo, no se compara el hecho de que te traten como basura.